José es el patriarca que más espacio ocupa en el libro de Génesis. De la vida de José podemos extraer dos grandes principios teológicos. En primer lugar, Dios siempre cumple su promesa. En segundo lugar, Dios puede transformar algo malo que sucede en nuestra vida en algo bueno. Así que esta semana vamos a repasar los primeros años de vida de José, cómo la providencia lo fue guardando, lo fue cuidando, hasta cumplir su promesa en su vida. Acompáñenme en el estudio de la lección de esta semana. Hola a todos nuestros amigos que nos acompañan nuevamente en Escuela Sabática Simple. Un gran abrazo para ustedes. Les habla el pastor Esteban Díaz y estoy contento. El estudio de la lección de esta semana lleva por título José, experto en sueños. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Acompáñenme. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos orar en este momento, podemos estudiar tu palabra, extraer principios para nuestra vida. Quizá en este momento hay alguien que está pasando por situaciones difíciles, como José las vivió. Y te ruego, mi Dios, para que tú los puedas ayudar, para que le puedas dar fortaleza y para que él pueda ver que en medio de todas las dificultades tú siempre estás presente. Guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al versículo de memoria de esta semana que se encuentra en Génesis capítulo 37, versículo 19. Y dice así: y dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador. El soñador. Él es el experto en sueños. ¿Tenemos otros personajes en el Antiguo Testamento que también tuvieron sueños? Claro que sí. El mismo Faraón tuvo sueños. Tenemos también más adelante a Nabucodonosor con sus sueños de la estatua y su intérprete que fue Daniel. Él también soñó el mismo sueño y lo interpretó. Pero él es el experto, pero José es el experto en sueños porque él tuvo dos sueños, él propios, y después interpretó el sueño del panadero, del copero, y los dos sueños que tenían la misma interpretación de Faraón. Por eso él es el experto o el amo de los sueños. La lección de esta semana comienza resaltando los problemas familiares que existían entre los hermanos de José y él. Ya vimos anteriormente los problemas que tuvo Abraham con su familia. Vimos también los problemas que tuvo Isaac. Repasamos los problemas que tuvo Jacob. Sin duda el pueblo de Dios no es perfecto y no podemos esperar perfección del pueblo de Dios. Siempre vamos a cometer errores porque somos pecadores. Pero las personas miran desde lejos, miran desde fuera, en la iglesia, miran a los hermanos de iglesia y siempre esperan más. Pero la Biblia nos muestra a las personas tal cual son, sin esconder nada de ellos. Y sin duda, las familias de la Biblia no eran quizás el mejor ejemplo, pero trataban de hacerlo mejor y José trataba siempre de hacerlo mejor, a pesar de que su propia familia, sus propios hermanos, le desearon y le hicieron el mal. Nosotros encontramos acá, ¿cierto?, estos problemas. ¿Por qué se producen los problemas entre los hermanos de José y José? Bueno, en primer lugar, Génesis capítulo 37, si ustedes me acompañan en sus Biblias, dice lo siguiente en el versículo 3. Israel amaba a José más que a todos sus hermanos. Nuevamente tenemos esta diferencia. Ya lo había hecho por Raquel, la amaba más a Raquel, por ella había trabajado 14 años y ahora con su hijo José lo amaba más. Y es porque José también se acercaba más a su padre, era el menor, era el regalón, pero dice acá la Biblia que le había hecho una túnica de diversos colores. Esta túnica era la ropa de un príncipe, era ropa de realeza en aquel tiempo y de alguna manera mostraba jerarquía, superioridad de José ante sus hermanos y Jacob lo estaba permitiendo y eso producía celos en los hermanos. Eh, También el autor de la lección trata de resaltar que esto podía significar que secretamente Jacob deseaba darle la primogenitura a José, hecho que se va a cumplir más adelante y se la va a entregar a José. Eh, por todo esto los hermanos estaban
resentidos. Y no solamente eso, sino un segundo punto que se encuentra en el versículo 2 es que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. A nadie le gusta un soplón, a nadie le gusta un acusete, a nadie le gusta alguien que esté informando mal de una propia persona. Siempre existe esa complicidad entre los hermanos, pero José no la tenía con ellos e informaba a Jacob, su padre, de la mala fama de aquellos. Lamentablemente eso producía problemas en la familia y sobre todo un tercer punto tiene que ver con los sueños que tuvo José. Él en sus sueños veía las 12 espigas, la de él, la de los hermanos se inclinaban ante él y después con las estrellas, la luna y el sol, que todos se inclinaban ante él. Cuando él le contó a su padre lo reprendió en primer lugar, pero después nos dice la palabra de Dios que quedó meditando en su corazón. Pero eso produjo envidia en los hermanos, porque ellos también pensaban en estos sueños. Ellos también meditaban en estos sueños, que demostraban la superioridad que iba a tener José por sobre sus hermanos. Y a pesar de que José era de un carácter puro, de un carácter noble, y trataba de, sinceramente, poder ayudar a sus hermanos se daban cuenta de él, pero aún así rechazaron ser como él, rechazaron a su hermano. ¿Qué pasó? Que la envidia fue lo que lo llevó a la decisión de finalmente atacar a su propio hermano José. En Hechos capítulo 7, versículo 9 se dice lo siguiente: el celo y la envidia, por el favor de Dios, lo llevaron, cierto, a planear esta muerte. Ahí está resaltado. Eh, José va a buscar a sus hermanos. Sus hermanos cuando lo ven, lo divisan a la distancia, se burlan de él. Ahí viene el soñador. Porque a ellos les preocupaban los sueños en realidad que José estaba teniendo. Y cuando llegó allá, los hermanos planean matarlo en ese mismo momento. El plan era matarlo. Ya estaban cansados, ya estaban hartos de José. Eh, Qué increíble cómo la envidia, cómo los celos pueden llevar a una persona a cometer un acto de crimen. Por eso es algo peligroso que se encuentra en toda la sociedad. Y el único remedio para poder sanar esto es que Dios obre en nuestro corazón, nosotros confesemos nuestra falta, hablemos con la persona con la cual tenemos el problema y así Dios puede sanarnos de este problema que afecta a todas las personas, sin distinción, sin edad y tampoco sin aspecto cierto económico, a todas las personas, a todas las clases de personas. Eh, Rubén lo salva, Rubén ayuda a su hermano, solamente lo arrojan a una cisterna. Pero en ese momento, al ver que pasaban los ismaelitas, a Judá se le ocurre una idea. No vamos a mancharnos con sangre, sino que vamos a vender a nuestro hermano. Entonces, ¿qué hicieron? Acordaron un trato con los ismaelitas y los vendieron por 20 piezas de plata, el valor de un esclavo en aquel entonces. Así fue vendido José y se fue con los ismaelitas. Ahora, ¿quiénes son los ismaelitas? Los ismaelitas son hijos de Ismael. Ismael es hijo de Abraham. Entonces nosotros podemos ver en esta historia que hasta en los tiempos de José, el error que cometió Abraham al tratar de ayudar a Dios a cumplir la promesa que él había mencionado, repercute. Y está repercutiendo en la vida de José. Qué lamentable. Cómo un error puede trascender a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué pasó después de este episodio? Finalmente ellos engañan a su padre, le dicen que una bestia atacó a su hijo, su padre se lamenta y llora. Después de este episodio menciona en el capítulo 38 lo siguiente, y vamos a ir al día ya martes. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, versículo 1 del capítulo 38, y se fue a casa de una dulamita que se llamaba Ira. Se apartó. ¿Qué pasó con Judá, con sus hermanos? La Biblia no nos dice nada. ¿Se habrá peleado? ¿Está de alguna manera olvidando el linaje, su linaje? ¿No quiere ser parte del pueblo de Dios? ¿Está renegando de su pueblo? ¿Está renegando de alguna manera de Dios? No lo sabemos, pero él se apartó.
tuvo una diferencia con sus hermanos, con su familia, y decidió alejarse y se fue a tierra de un Canaán. Dice el versículo 2 del capítulo 38, allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó él fue el primer hijo de Judá, y concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán, segundo hijo, y volvió a concebir y dio a luz un hijo al que llamó Sela. Ahí nosotros tenemos a los tres hijos de Judá. ¿Cuál es el problema que va a tener Judá? Bueno, él casó a su primer hijo con Tamar, eh, pero de alguna manera la Biblia nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No nos dice y no nos explicita qué hizo pero por primera vez en la Biblia se dice que Jehová le quitó la vida. Dios permitió que él falleciera, que él muriera. Habrá sido algo muy grave, por lo cual Dios permitió todas aquellas cosas. Entonces en el versículo 8 del capítulo 38 se nos dice lo siguiente. Judá dijo a Onán, el que le seguía, llega hasta la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Lo que está diciendo acá Judá es que va a aplicar la ley del eh, levirato. Y en esa ley lo que se tiene que hacer es que el menor se tiene que casar o se tiene que juntar con la viuda para darle descendencia a su hermano y él herede todas las cosas. Ahora, ¿qué hace Onán? Onán es egoísta, Onán se une a la mujer, pero no quiere descendencia, no quiere darle su patrimonio a su hermano. Él es egoísta y lo manifiesta de esa manera y finalmente también termina con la muerte. Ante este hecho, y porque Judá no quiere perder su descendencia, eh, él hace que Tamar se vaya con sus padres hasta que se cumpliera el momento de edad más madura de su último hijo, que es Selah, para poder entregárselo. Pero finalmente era una excusa para no entregársela, porque él temía de alguna manera que su último hijo, que era su descendencia, falleciera. Ante eso, Tamar queda allí esperando, y cuando ella ve que ya es el tiempo, que ya está grande, pero no le entrega a Judá a su hijo para poder casarse con ella planea una estrategia. Nuevamente la Biblia nos muestra la realidad del ser humano. Nos muestra todos los planes, todas las formas que el ser humano hace para poder cumplir un propósito. Ahora, lo que hace Tamar, que es sacarse su ropa de viuda, colocarse un velo y aparentar ser una prostituta para juntarse con Judá y poder engañarlo, de alguna manera Dios lo permite. Judá la alaba, le dice que es más justa que ella, porque acá lo que está haciendo Tamar es cumpliendo con la ley. Habían leyes, los hititas tenían esas leyes, los asirios tenían estas leyes, y era que finalmente si ningún hijo podía darle una descendencia, el padre podía entonces cumplir con esta ley y así darle descendencia a su hijo. Y Judá tampoco lo hace, no le quiere entregar. Judá es aquel que no quiere cumplir con la ley, por lo tanto, su ofensa es grave. Pero en cambio, Tamar quiere cumplir con la ley. A nuestros ojos actuales, con la moralidad que hoy en día vivimos, pareciera ser raro todo esto, pero eran las leyes de aquellos entonces y la que está cumpliendo con la ley es Tamar. Por eso Judá la declara como justa y más justa que él. Ahora, a pesar de todos estos hechos, a pesar de que ella es una mujer cananea, finalmente tiene un hijo que es Fares, producto de esta relación que tuvo con Judá, y de Judá, de esta mujer que es Tamar, va a venir la descendencia de David y finalmente está en el linaje del mismo Jesucristo, el mismo Salvador. A pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que muchas veces nosotros cometemos errores, eh, Dios aún así nos perdona, nos ayuda cuando en un principio nosotros deseamos hacer lo correcto. Tamar en su corazón deseaba hacer lo correcto, sus intenciones, es su compromiso con lo que ella está haciendo. Ella, cierto, quiere cumplir con la ley del levirato y esta queda registrada finalmente en el linaje del propio Mesías. El relato de acá se centra en las motivaciones que tiene Tamar
y las motivaciones que tiene Judá. Más adelante Judá se va a arrepentir de todas aquellas cosas, él va a aprender. Y la Biblia nos está preparando para esto, porque Judá es un hombre que se apartó, que se alejó, que cometió este error también con sus propios hijos, y todo eso va a repercutir en su vida para provocar una conversión que va a quedar demostrada cuando nuevamente se encuentra con José. Sigamos avanzando. En el día miércoles ya nosotros vemos a José que está como esclavo en Egipto. Él llegó donde Potifar, nos dice Génesis capítulo 39. Fue llevado pues José a Egipto y Potifar, un egipcio que era oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Nosotros acá tenemos un principio que es muy importante. A pesar de que las condiciones estaban malas, a pesar de que él fue vendido como un esclavo, a pesar de que las cosas no salieron como él esperaba y quizás veía por lejos que su sueño se iba a cumplir, Dios estaba con él y lo prosperaba. Y halló gracia también ante los ojos de Potifar, porque José era un hombre ejemplar e íntegro y quedará demostrada su integridad en el relato del capítulo 39. Nosotros entonces vemos que él prospera y está contento Potifar porque él ve realmente que Jehová bendijo su casa por causa de José. Dice en el versículo 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él se sentía bendecido y lo puso por sobre todas las cosas, excepto su mujer. Como era de hermoso semblante, la mujer, José era de hermoso semblante, la mujer trató de seducir a José. Pero José es un hombre íntegro. La integridad es lo que somos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos observa. José era un hombre íntegro. Se comportó firme, fiel, leal al Señor, leal a su amo, y nosotros lo vemos en este relato. Cuando la mujer se acerca, José responde de la siguiente manera. Versículo 9 del capítulo 39. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No es hacerle mal a su amo, sino es hacerle el mal a Dios. Si a pesar de todas las cosas, Dios ha sido bueno. Me gusta el relato o lo que dice acá José. A pesar de todas las cosas que ha vivido en su vida, nunca ha renegado de Dios. Nunca le ha echado la culpa a Dios por las cosas que le han acontecido. Es más, él reconoce que a pesar de todo lo que le ha tocado vivir en su vida, porque de repente en nuestra vida nosotros pensamos que nos viene una cosa mala, que nos viene otra cosa mala, como se dice comúnmente, nos llueve sobre mojado, pero a pesar de todas aquellas cosas, José dice, ¿cómo haría este gran mal contra mi Dios? ¿Cómo le faltaría a él? Es reconocer que en medio de todos los problemas, Dios ha sido bueno con él. Dios ha estado con él, Dios ha sido fiel con él. Ella le insistía cada día, nos cuenta el relato de Génesis, hasta que llegó el momento donde finalmente los toma, lo trata de forzar, y José lo que hace es huir, arrancar de la tentación, salir corriendo. Es la única manera para poder evitar cometer ese mal. Entonces, ¿qué pasó? La mujer grita, le echa la culpa, va a Potifar, escucha a su mujer y nos dice ella lo siguiente. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, echándole por último la culpa a él, se encendió su furor. Pero ahora, en medio del furor de Potifar, nosotros podemos ver lo siguiente. Potifar pudo haber mandado a matar a José de una sola vez, eliminarlo, porque de una violación el castigo era la muerte. Y él era un esclavo.
Él podría morir, pero en el fondo él conocía a su esposa y conocía la integridad de José. Entonces, para no deshonrar a su esposa, para no deshonrar a su hogar, para mantener la honradez, él decide enviarlo a la cárcel. A todo esto también era costumbre en aquellos tiempos que solamente el faraón podía decidir sobre la vida o la muerte de una persona. Por eso existía la cárcel, porque Egipto era el único país en su región en aquellos tiempos que tenía prisiones para los encausados. Y allí los hacían trabajar, tenían que trabajar. Y José tuvo que ir a la cárcel y trabajar. Potifar pudo haber evitado todo esto, pero la honra de su esposa, la honra de su familia, de su hogar, le preocupaba más a él. Finalmente él termina en la cárcel y él está allí en la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? ¿Abandonó Dios a José? En absoluto. Todo es parte de la providencia de Dios. Cuando uno está en la mano del Señor y decide ir paso a paso en el cumplimiento de los propósitos de Dios, a veces no son mis planes como yo pensaba. De repente nosotros tenemos planes que pensamos que se van a cumplir, que son buenos, que Dios lo quiere así, que son para su honra, son para su gloria, que es hacer su voluntad, pero Dios tiene más planes, tiene planes que son más grandes que nosotros. Y su providencia va guiando nuestra vida cuando nosotros somos humildes y vamos obedeciendo a su voz. Y eso pasó con José. A pesar de que él terminó en la cárcel, allí también prosperó. Dice el versículo 21 del capítulo 39, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Él quedó finalmente encargado de todas las cosas. Hasta que estando en la cárcel se encuentra con un panadero, con un copero, él interpreta sus sueños, uno se va a salvar, otro se va a perder, ambos están inquietos por el sueño y así se cumple. El copero se olvida de José, a pesar de que fue restituido y volvió a colocar la copa a Faraón, se olvidó de él. El panadero falleció. Entonces nosotros vemos que Faraón un día se despierta turbado, él tiene un sueño. Eso lo vemos en Génesis capítulo 41, versículo 8. Dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamadas a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar. ¿Cuáles eran los sueños? Bueno, él estaba soñando que veía que del río Nilo, ahora todo esto, el río Nilo era lo más importante que tenía Egipto. Significaba prosperidad. Había un Dios dedicado al río Nilo. De hecho, era tan importante para la economía de Egipto que inclusive los precios podían subir o bajar dependiendo de cómo estaba el cauce del río Nilo. Así de importante era. Entonces él ve que en su sueño del río se levantan vacas gordas. Y después, que eran 7, y después otras vacas flacas aparecen, que devoran a las gordas. Después tenemos el otro sueño que eran espigas gruesas. 7 espigas gruesas y después aparecen otras 7 espigas delgadas, flacas, que devoran también a las otras espigas. Entonces este sueño inquietaba a Faraón. Finalmente no hay ningún mago, no hay ninguno de los que trabajan con él que pueden o son capaces de interpretar sus sueños, y ahí el copero se acuerda de José. De José, aquel que le había interpretado sus sueños, que todavía continuaba en la cárcel. Faraón finalmente manda llamar a José. José se presenta ante Faraón, lo limpian, lo bañan, y al presentarse ante él, él declara lo siguiente, que se encuentra en el capítulo 41, versículo 15 en adelante. Dice, el Faraón dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió entonces José al Faraón. Nuevamente él da la gloria a Dios. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No es mío la capacidad, así como no es nuestra nada de lo que nosotros tenemos. Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la inteligencia. En todas las cosas nosotros siempre tenemos que tratar de reconocer
a Dios. Él nos da la salud, Él nos da la vida, Él nos da la inteligencia, Él da sabiduría, Él nos entrega la habilidad para hacer distintos tipos de obras. Todo viene de la mano del Señor. Nosotros somos administradores, nosotros somos mayordomos. Y José siempre tuvo eso en su corazón. Nada viene de mí, sino directamente de Dios. Finalmente le da la interpretación del sueño. Son 7 años de abundancia, después 7 años de flaqueza, de pobreza, donde no se va a producir nada en la economía. Y dice en el versículo 32 del capítulo 41, y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerla. El hecho de que tú tengas 2 veces el mismo sueño, diferente pero la misma interpretación, significa que Dios está decidido a poder cumplir todo esto. Por lo tanto, lo que hace José es proponer un plan para la época de abundancia. Y ese plan iba a ser efectivo. Al escuchar el plan, Faraón realmente se sorprende de la capacidad que tiene José y ve en él el Espíritu de Dios. Dios fue guiando todo. La promesa de Dios se cumple en la vida de José, así como se puede cumplir en la vida personal de cada uno de nosotros. Dios guió la vida de José, se está cumpliendo, y también Dios transforma algo malo que a nuestros ojos, cuando lo estamos viviendo, nos resulta fatigoso, nos resulta malo, lo transforma finalmente en algo bueno. Y acá nosotros vemos cómo esa providencia, en un relato increíble, vemos a José que más adelante va a cumplir todos aquellos sueños que tuvo anteriormente. Es increíble la lección. Pero lo que nosotros podemos resaltar es que Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre nos cuida, nos guía y nos protege. Querido amigo que me estás escuchando en este momento, querida amiga, Dios cumple las promesas en tu vida. Dios es capaz de hacer lo imposible en tu vida. Dios tiene planes para ti y de eso tú no tienes que dudar. De eso nadie tiene que dudar. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? ¿Tú crees que ya no hay nada más para ti? A veces pensamos que nuestra vida no tiene realmente un sentido. No vamos a hacer cosas grandes. Pero realmente cuando tú y yo decidimos colocarnos en las manos del Señor, Dios puede hacer cosas grandes con nosotros y en nuestra vida. Pero tenemos que buscarlo cada día. Tenemos que mantenernos fieles a pesar de las circunstancias adversas que nosotros podamos vivir. De esa manera, con la fidelidad de José, Dios pudo cumplir su propósito en la vida de él. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, que podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Dios te bendiga.